Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias. Hoy nos encontramos en la piscina municipal. Vamos a estar como todos los lunes con un invitado muy especial. Él es Héctor Darío Jiménez, más conocido como El Sobrino. Él nos va a contar ese amor por su familia y el porqué del apodo El Sobrino. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Héctor Jiménez, más conocido como El Sobrino, ha sido una persona que desde pequeño sus padres le inculcaron el ser trabajador, berraco y todas las cualidades que tienen los campesinos. Con el pasar del tiempo ha logrado construir una familia, la cual permanece unida y se siente afortunado de tenerla. Jiménez alcanzó a superar dificultades de la vida que le han permitido reflexionar y ser la persona que es hoy en día. Muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, todos conocemos, más adelante vamos a ver el porqué de ese apodo El Sobrino. Todos conocemos al sobrino, pero en sí, ¿quién es Héctor? Bueno, Mónica, entonces, buenas tardes nuevamente, agradecerles a ustedes por esta invitación. Yo me llamo Héctor Jiménez, 49 años, felizmente casado, 3 hijos maravillosos, trabajando desde muy joven, desde los 12 años. Yo vengo de una familia pues tradicional campesina, donde como en la gran mayoría de familias llegó un momento en que me pusieron a decidir si estudiaba o trabajaba, porque, bueno, sí, me dijo mi papá, pues bueno, o estudia o trabaja, porque inicialmente fui como perezosito para el estudio. Entonces, desde muy joven tomé la decisión de ponerme a trabajar. Y ahí, 30 años casado. Felizmente casado. Y todavía trabajando. Pero qué bueno. Devolvámonos un poquito a esa niñez de Héctor. Esa niñez transcurrió en una vereda o acá mismo en el municipio. Mónica, espectacular. A ver, yo nací en el pueblo, en un barrio espectacular. Bueno, porque entre otras cosas soy, yo como dijera, amo mi pueblo. Ajá. Todos estos rincones de este pueblo los amo. Yo nací en el Manzanillo, pero en la zona urbana. Muy pequeño me llevaron, bueno, mi papá es de familia campesina, pues como les decía ahorita, y me llevaron para una finca, eso queda entre Samaria y Rancho Elata. Y por ahí transcurrieron como mis primeros años, y ahí en la escuelita de ahí, de esa zona, comencé mis primeros años de estudio. Se llama Escuela Rural Mixta Santa Rosa. Ahí hice hasta tercero de primaria y luego otra vez ya para acá, para el pueblo. Estudié en la Raúl Vélez. Ay, eso fue maravilloso. Y terminé quinto en la concentración de quintos, que es donde ahora funciona la Casa de la Cultura. Ya. Usted nos contaba detrás de cámaras una anécdota que tenía en la concentración, pero enseguida me cuenta. Háblenos también un poquito, son muchos hermanos. Yo soy el mayor de 7, Mónica. Todos hombres. Una familia numerosa. Todos hombres. Todos hombres. O sea que yo me imagino que su hija Claudia es la princesa. Cuando Claudia nació fue el centro de atracción de todos. Pero bueno, esa época de esa niñez, de esa escuelita, ¿era muy inquieto, estudiosito? ¿Cómo era? Regular. Estaba haciendo como un recorderis. Ajá. Y mirando cositas. Y en ese tiempo nos calificaban de 1 a 5.
y yo siempre estaba entre 2 y 3. Yo no recuerdo haber sacado ni siquiera 4 ni 5. O sea, pasaba Pero raspando. sabes que pero nunca repetí un año. Siempre pasaba raspado, pero pasaba. Y la lidia normal de un niño de esa época. Pero siempre como un poquitico, como llamáramos, sino que había como más respeto a los profesores, Claro, más respeto a los padres. Total. Entonces uno siempre, por mucha cosita que quisiera hacer, Se siempre aguantaba. uno, y el temor era la notica al papá, que eso se lo mandaban en el cuaderno, ve, aquí va una notica, vamos a llamar al papá. Lo más duro de la vida era que le dijera, Creo el que- lunes madruga con su mamá. Creo Se que veía uno fueron para morirse. 1 o 2 veces, pero jamás quise volver a repetir esa gracia. Esa adolescencia. Ya entramos al colegio. Ujú. ¿Cómo era eso? Pero bien, bueno, ya terminó quinto. Ujú. Y le decía ahorita pues que ya resultó que ya no era ni siquiera en el pueblo, nos trasladamos a vivir a Medellín. O sea que la secundaria fue más que todo en Ay, no, pero Mónica, si vos vieras que la secundaria yo la terminé ya, incluso hasta hace poquito, como por esa incomodidad, llegamos a Medellín y yo ya no me amañé, yo vivía muy aburrido. Mi papá allá sí que nos tocaba caminar para ir a estudiar. Bueno, yo vi la cosa como un poquitico más incómoda. Ujú. Y yo siempre sacándole el cuerpo, a mi papá siempre quiso mucho que, mi papá siempre quiso Claro. que estudiáramos. Pero yo viendo la incomodidad y eso, yo me le hacía el loco, que sí, que no, hasta que al final decidí venirme otra vez para acá. Dejé la casa. Bueno, me mandaron aquí, yo no sé, a hacer una vuelta, O no sea, recuerdo, joven. y yo no volví. Porque me aburría muchísimo en Medellín. Pues hubo muchos inconvenientes, eso no fue, entonces me voy a quedar y ya. Claro. No, eso fue una lucha y una pelea con mi papá y mi mamá, hasta que al final, con la ayuda de mis tías y mi abuela, que mi abuela fue la que me acabó de criar, ellos decidieron pues dejarme con mi abuela. Y ahí fue donde ya comenzó mi vida laboral. Eso es otra cosa. Ya no quise como volver a estudiar, sino que bueno, entonces ya me metí con el tema de bares y cantinas, que ha sido mi función. Pero estamos en plena adolescencia, Sí, ¿cierto? Estamos en plena 12 años, a los adolescencia. 12 años comencé yo en esos bares y A cantinas. los 12 años. A los 12. Una pregunta que yo sé que mucha gente se debe estar pues haciendo. Todos conocemos, incluso yo sé que hay mucha gente en estos momentos que no sabía usted cómo se llamaba, porque todo el tiempo Sí. el sobrino. ¿De dónde sale ese apodo? O sea, ¿por qué el sobrino? ¿Cómo le parece que yo comienzo lavando la vajillita en El Dorado? Un tío mío era el administrador. Entonces todo el mundo sabía que el administrador era mi tío, pero no sabían cómo me llamaba yo. Entonces lo más normal fue que comenzaron a decirme sobrino. Ellos sabían que el administrador era mi tío. Él es el sobrino del administrador, dijo el patrón en el momento. Él es el sobrino del administrador. Entonces todo el mundo comenzó, mis otros compañeros de trabajo, incluso la clientela, sobrino, sobrino, sobrino. Desde ahí viene como el administrador era mi tío. Desde que tenía 12 años. Desde que tenía 12 años, y desde ahí viene el sobrino. Háblenos un poquito de papá y mamá. ¿Quién era el más estricto? ¿O quién era el más permisivo, el más alcahuetica? Hermosos, Mónica. De los dos había como un poquitico de... pues como siempre, la mamá más flexible, pero hablábamos nada más en estos días que un poquitico flexible entre comillas, porque no nos pegaba mucho, pero ella era la que ponía las quejas. Ya. Y mi papá, un hombre militar con esa, ¿cómo se llama? Tenía pegadito como ese tema de ese régimen militar y eso. Llegaba mi papá de trabajar y comenzaba Doña Luz. Héctor, mi mamá se llama Luz Inés y mi papá se llamaba Héctor.
Y llegaba mi papá, Héctor. Ah, bueno, llegaba mi papá. Luz, ¿cómo se manejaron estos cabrones? Porque Jesús. así como que... ay. Y mi mamá, Ya. pues uno, lo normal pues en la niñez, uno siempre da lidiecita en la Claro. casa. Y mi mamá nunca nos decía nada, pero la sorpresita era en la tarde cuando llegaba papá. Todo lo tenía apuntadito. Todo lo tenía Entonces como pendiente. un poquitico de los dos, ya le fuimos cogiendo como miedito porque todos los 7 hermanos, o sobre todo los, ¿qué le digo yo? Los 3 primeros fuimos como muy, ya sabíamos cómo era la movida con papá y mamá, con los dos. Templaditos los dos como los padres de la época. Pero mire lo que dice, que la mamá era un poquitico más permisiva. Ujú. Siempre, en la mayoría de casos, es el papá un poquito, la mamá es la más recia, Ajá. la más estricta, la que lleva las riendas, o sea, con respecto a Ay, los hijos, no. pues, la que más... Pero en este caso mi Olía a papá sí correa. era el de... Mi papá era el de todo el terror. Héctor, háblenos un poquito también ya ahora de su familia, hermosa familia, Hermoso. casado, Mis hijos, maravillosos. Miren, Mónica, como se ve hoy en día, el tema de los hijos y la familia es un poquitico más complicado. Es como lo que pienso yo ahorita, ¿cierto? En estas épocas como que el tema está un poquitico más complicado. Bueno, siempre han habido dificultades. Sí, pues, como en todos. pero yo hoy siento que soy un bendecido porque mis hijos, yo no tengo como una historia pues que uno diga, no, juiciosos, trabajadores, serios, educados, emprendedorcísimos. Es un afortunado con mi familia. Y Azucena, Y excelente mi mujer. esposa, 30 años ahí también, conociéndome. Todavía 30 años después, dándole por ahí como lidiecita, pues en algunos sentidos. Sí, sí. Pero ya siempre ahí, 30 años o más. Eso es, esas familias de ese tiempo eran como muy pacientes. Ahora lo que no hay casi es como esa paciencia, como esa tolerancia. Ahora hay alguna discusión fuertecita y nos separamos. Chao, dejemos así. Sí. Las familias de nosotros, lo digo por mí porque yo llevo ya casi 26 años, eso como que reinó mucho, fue como esa tolerancia, esa paciencia. Claro que somos mundos diferentes, entonces tenemos que tolerarnos los unos a los otros, y eso fue lo que le pasó a usted para llegar a los 30 años. Como le parece que en todo hay algo de la mano de Dios, pues. Total. Hubo un momento en que en cada familia hay dificultades, y hubo un momento en que yo pensaba, nos vimos a punto de separarnos, pues, ¿cierto, Mónica? Por Ujú, dificultades claro. y cosas. Y yo pienso que siempre fue ella la que tuvo como todas esas cualidades, esa paciencia, esa tolerancia, esa capacidad de dialogar, de esperar a ver qué pasa. Y eso es lo que ha hecho que llevemos tanto tiempo. Bueno, llega un momento en que también uno... Claro. Ah, bueno, pero es que otro detalle conmigo y mi esposa, Mónica, es que estamos juntos desde hace muchísimo tiempo, o bueno, mucho tiempo, como les decía ahorita, pero desde muy jóvenes. Total. Desde los 17 años, creo que antes, desde los 16 años. Teníamos 16, casi 17 cuando comenzamos, nos fuimos a vivir juntos. Toda una vida. Éramos unos niños. Alguna vez en una terapia con psicólogo le dijeron a ella que es que a ella le tocó acabarme de criar. Pero ha sido maravilloso. Ya van 30 y algo de años. Bueno, llega un momento en que uno también como que la misma vida le va mostrando. Bueno, Claro, amiguito, o sea, bueno, uno por allá desviado y la misma vida le va mostrando a uno. Venga, pues. los pies sobre la tierra. Como que la misma conciencia. Ya es hora de como que ir volviendo a tomar el rumbo. Y es maravilloso porque entonces un poquitico desviado en tantos años, pero ese desvío fue de aprendizaje y de experiencias que ahora fortalecen más la relación. Y primeramente yo creo, Héctor, que agradecerle a Dios por haber dado con esa mujer tan maravillosa, porque yo digo que detrás de todo hombre siempre hay una buena mujer, ¿cierto? En su caso le pasa eso. Increíble, fue increíble. Hablando también, Héctor, usted me decía detrás de cámaras
que practicó un deporte, que incluso lo retomó, lo pensaba retomar, no sé. Yo no sé, por alguna razón, Mónica, en mi juventud me gustó mucho el deporte. Yo practicaba el atletismo, nunca competí pues, ni nada así pues, pero me gustaba mucho correr. Siempre me gustaba mucho montar en bicicleta. Pero hubo otro detalle en mi vida que hizo que todas esas cosas, esos proyectos de joven y de adolescente y de todo eso, que uno comienza como con planes y cositas al futuro, hubo un detallito que como que me frenó y me cambió absolutamente todo. Qué bueno. Yo le contaba ahorita a Mónica que yo comencé muy joven en ese tema de bares, Sí. que es mi profesión, pero también con eso vino el tema de experimentar con el alcohol. Un hombre tímido. Comienzo desde los 12 años. Bueno, metido Ajá. pues con gente adulta, todos con problemas de alcohol. Obviamente lo primero fue inducir el niño, yo era el niño, a experimentar con ese tema. Y resulta que salí bueno para ese tema. O sea, muy buen alumno. Buen Aprendió alumno. total. A los poquitos días superé mis maestros con respecto al alcohol. Entonces eso me frenó y me cambió como todo ese rumbo y todos esos proyectos, todo ese tema que hicieron que yo frenara como todo pues. Vuelvo y retomo el tema del destino, de Dios. Después de una pila de años de estar ahí un poquitico desviado con el alcohol, paro ese tema y vuelvo y retomo ya, como le decía ahorita a Mónica, como la vida un poquitico más en serio, ya vista desde la realidad, porque uno metido en ese mundo, yo siempre he dicho que estás como en una película. Ya cuando se estrelló, ya cuando ya toqué, dio contra el mundo, eso se llama sí. es que tocar un fondo. Tocar fondo. Cuando ya yo llegué a un momento en que no quería más, algo pasó, que vuelvo y salgo de allá y ha sido maravilloso. Le decía ahorita que todo ese desvío, toda esa desviación fue para volver a salir o llegar aquí pensando, actuando diferente. Claro. Y entonces ha sido maravilloso todo ese tema. Y haciendo todo lo posible por no volver a caer a los errores del pasado. Aprendiendo Ajá. de esos errores y de todo eso, porque fueron cosas que me marcaron y sufrí mucho, hice sufrir mucho y cosas que ya hoy yo le pido mucho a Dios que no me deje como volver allá a sufrir a través de ese alcohol. Es una cosa impresionante. Héctor, anécdotas que lo hayan marcado para siempre, eso que usted diga, pues madre, esto nunca me va a olvidar. Con sus amigos, porque tengo entendido que usted es de muchos amigos. Muchísimos amigos. Mónica, anécdotas, a ver, fueron muchísimas cosas, pero hablemos de una muy buena, hablando de ese tema de muchos amigos. Cuando yo comienzo, mire, por alguna razón todos tenemos personalidades diferentes. En estos días hablaba yo con mi esposa de eso. En mi época habían 2 o 3 personas que llamaban como mucho la atención, todo el mundo los quería muchísimo, los llamaban, ellos conocían a todo el mundo, por donde pasaban, y yo decía, qué rico yo ser amigo de él y de ella, porque eran un hombre y una mujer. Le voy a hablar con nombres propios de la época, maravilloso. Y es muy curioso. Cuando yo comencé, pues cuando yo era un niño, yo quería ser amigo de María Eugenia. Ella la conocemos todo el mundo como Eugenia la Loca. Ajá. Yo que la quiero mucho. Y yo decía, qué bueno que Eugenia fuera amiga mía. ¿Y sabes de quién otro? Ajá. Qué bueno. Ah, bueno, y al final pues llegó a ser mi gran amiga. Claro. Juan Colas, el del taxi. Ah, sí. Ay, Excelente yo decía, persona. qué bueno ser, pero cuando yo era un niño, ahora es mi gran amigo también, gracias a Dios. Qué bueno ser amigo de Juan Colas. Entonces, todo eso me ponía yo a mirarlo ahora ya con
aproximándome a los 50 años y como que retoma y recuerda uno esas cosas y yo me pongo a verlos a ellos. Entonces es muy agradable saber que, bueno, en algún momento fueron mis amigos. También con otra cosita que me marcó en estos días, recordaba yo eso, pero no son cosas enormes, pero sí muy significativas. Claro. Con mi apodo pasó un detalle. Me parece que con un amigo, una vez nos fuimos para una finca. Él manejaba las fincas, mi amigo manejaba las fincas de un hermano. Llegamos a una de las fincas y le decía ahorita pues que yo hice un recorrido a través del alcohol. Sí. Llegamos allá, no pues a randear. Llegamos allá, sí. Y en cierto momento ya yo me puse como muy maluco, ya muy borracho, muy maluquito. Cuando yo vi, bueno, no llegamos borrachos, llegamos en la madrugada y nos acostamos a dormir y nos levantamos muy temprano. O sea que yo me levanté en Guayabao muy maluco. Salimos de la habitación y ya estaba el manejador y los hijos por ahí trabajando. Inconscientemente, Mónica, el hombre comenzó: sobrino, venga yo le muestro la finca. Sobrino, venga yo le muestro allí. Mi amigo, ¿sí o no? Entonces el manejador pensó que yo era sobrino de los patrones. No me mates. Mónica, usted no sabe cómo me atendieron. Pero después, hablando con el manejador, fue que el señor me dijo: en cierto momento yo vi un niño a la carrera detrás de una gallina. Cogieron la gallinita. Obviamente el almuerzo fue gallina, pero en cierto momento cuando el niño cogió la gallina, pasó llorando con la gallinita aquí. Ay, ¿qué pasó? Resulta pues que después, con el tiempo, el señor se dio cuenta que yo no era nada sobrino del que a mí me decían el sobrino. Él me preguntó: ¿usted es sobrino de mi patrón? A mí me dicen el sobrino. ¿Sabe qué me dijo el señor? No le puedo creer, hermano. ¿Sabes qué? Esa gallinita era de mi hijo. Ese hombre quería esa gallina como a nadie. Ay. Y la matamos que para atenderle la visita a usted. Al sobrino de los dueños de la finca. Entonces han sido cosas, amor. Yo recuerdo mucho pues cosas de la infancia. Las más agradables. Porque también pasan cositas que tampoco demasiado trágicas pues. Claro. Pero que tampoco son como las más importantes. A Héctor, ¿qué le saca la rabia? No, bueno, diciéndolo así muy coloquial, ¿qué le saca la piedra? ¿Cómo les parece que incluso tengo un problemita como con ese tema, con lo de la ira? Ajá. En este medio, bueno, yo atiendo público. Claro. Y hablamos ahorita que todo el mundo tiene personalidades diferentes. Entonces se ve incluso, mire, ahorita que estoy en un mundo como más calmado, se ve gente como muy desequilibrada, como groseros, irrespetuosos. Y eso como que es lo que... es como lo que me descontrola un poquitico, como ese tipo de personas. Como la intolerancia en muchos. La intolerancia. Pasan muchas cositas que se siente más bien es como impotencia. También, hablando al respecto, también a eso le he tenido que hacer como un trabajo y ha sido maravilloso porque yo no he sido el más tolerante, pero también he visto que no es bueno, entonces yo... Ajá. Chocar con otro porque no se llega a nada finalmente. Entonces también el otro me pone a mí, es como a reflexionar, como a ir trabajándole más bien a ese tema, al tema de la tolerancia. Pero es bueno, eso es excelente porque igual usted no se va a igualar con ese intolerante, entonces... Es más, Mónica, si yo no hubiera aprendido de la misma gente, yo no pudiera trabajar, no pudiera ejercer ese tipo de comercio. ¿Qué lo hace feliz?
cuando paré el tema de un mundo diferente que yo llevaba, yo siento que hoy a mí me hace feliz todo, Mónica. Qué bueno. Yo disfruto absolutamente de todo. Comenzando por mi familia, compartir con la gente. Me gusta lo que hago, mi trabajo, que eso es bien importante en la vida de uno, Mónica. Amar lo que se hace. Sí. Está comprobado que si a mí no me gusta lo que hago, desde ahí ya comienza mi amargura. Lo peor. Entonces Ya ahí disfruto, no comienzo a hay. disfrutar desde ahí. Háblenos, usted ahorita nos decía que tiene 3 hijos, 3. todos muy juiciosos, muy tolerantes, muy queridos, muy emprendedores. ¿Su hijo mayor es un hombre o es la niña? Es Claudia, mi niña, sí, ella es la mayor. Entre todos esos 7 hombres, ¿cuándo llegó Claudia? ¿Cómo es eso? Hablábamos ahorita, Mónica, que cuando Claudia nació, yo vivía con mi papá. Otra vez vivíamos en Medellín. Mi papá fue el que se hizo cargo, bueno, yo bien joven, bien inexperto. Cuando Susana me decía de algo referente al embarazo, yo me moría era del susto y yo no tenía ni idea. Entonces eran mi mamá o mi papá. Ay, Ellos fueron los que se encargaron absolutamente de todo. Creo que hasta que Claudia tenía como 1 año o más. Y todavía, bueno, ya comenzaron a nacer otros sobrinos y otros claro, nietos, claro, claro. incluso ya la nieta mayor. Pero cuando Claudia nació fue impresionante la respuesta de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Háblenos también un poquito ya, usted sabe que el tiempo en televisión es oro, de Juan. Juan, hermoso. Este es el del medio, Juan es el del medio. Juan es el del medio. ¿Cómo le parece que haciendo como un análisis, Juan es cantante, le gusta la música, no solamente canta, sino que también toca algunos instrumentos y le llama muchísimo la atención. Y en algún momento pensábamos, pero ¿de dónde salió Juan Esa vena artística. con esa vena Juan. artística? Y nos pusimos a mirar y resulta que por parte de mi papá, desde esas descendencias, mi papá es Jiménez Pineda, de unos Pinedas de Samaria, músicos todos, Ah, Mónica, ahí. gente del campo, aprendían a tocar la guitarra, ¿cómo se llama? Empíricamente, Ajá. ellos mismos, nunca pues que vamos a una clase, no. Profesor o algo. Tocaban y cantaban. Mi papá componía, un hombre del campo, recio, brusco, y resulta que era compositor, componía y cantaba y tocaba la guitarra. Entonces me parece muy lindo ese tema, porque a mí también me gusta mucho la música, pero yo por alguna razón tampoco pude nada, ya tengo 50 años y siempre hablo con esta gente importantísima de la escuela de música. Que voy a ir a aprender a tocar la guitarra. El sueño mío desde siempre ha sido aprender a tocar el saxofón. El saxofón. El saxofón. El instrumento Y me gusta de muchísimo aire. la guitarra. Ah, Llevo toda una vida, como tengo que pasar por la escuela de música para venir a mi trabajo y me los encuentro. Este semestre sí me voy a inscribir en guitarra. y nada. Quiero aprender a tocar. Y llevo todos los años en lo mismo. Y nada. Me gusta muchísimo también. Y háblenos un poquito del tercero o tercera. Es un niño, un hombre, Andrés Felipe. Andrés Felipe fue ahí en el camino, en mi camino, en el trascender por una vida loca y un poquitico desordenada que tuve. Él nace, mejor dicho, es con otra mujer. Ah, ya. Eso, ya entiendo. Pero le voy a contar, también fue una experiencia maravillosa. Eso me sirvió mucho para fortalecer mi relación familiar. Claro, Incluso hoy ya Felipe tiene 25 años también. es un hombre grande.
juicioso, trabajador, también emprendedorcísimo. Nos amamos. Permanece en contacto con Juan y Claudia las 24 horas del día, incluso en vacaciones llegas a mi casa. Entonces también hubo un momento, pues todo no fue maravilloso, porque eso fue en sus Choque inicios complicado, complicados, pero hemos aprendido mucho todos de eso. No, y eso es muy bonito. Y es lo que hablamos ahorita, esas cosas como del pasado, cada una. Yo siempre he dicho que cada cosa que uno haga, eso le deja una enseñanza. Y eso lo va madurando uno más para el futuro. Eso fue lo que pasó. Todo este tiempo, todo lo que a usted le pasó y toda la cosa, era para llegar a este punto. Allá ser feliz con su esposa, con sus hijos. Aprendizaje total. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos este ratico en esta tarde tan maravillosa. Muchas a ustedes, gracias. Mónica, muchísimas gracias por darme la oportunidad de darme a conocer ante esta gente maravillosa de mi pueblo, que los amo muchísimo. No, muchas gracias nuevamente. A ustedes. Les cuento que es una persona maravillosa, un papá amoroso, un esposo muy respetuoso, muy maravilloso, gracias a Dios, muy emprendedor, muy trabajador. Le doy infinitas gracias a Dios por tenerlo como esposo y padre de mis hijos. Yo solo tengo cosas maravillosas para decir de mi papá. Es un papá amoroso, dedicado, responsable, trabajadorcísimo, nos ha inculcado unos valores maravillosos. Me siento la mujer más orgullosa del mundo. Hablar de mi papá o describir a mi papá siempre se me va a hacer muy difícil, porque yo siempre he sido consciente de que describir un amor tan grande o describir un sentimiento tan profundo es muy difícil decirlo en palabras o expresarlo en palabras. Mi papá siempre ha sido apoyo, amor incondicional, siempre ha estado ahí, siempre ha sido mejor dicho, mi papá siempre ha estado con nosotros en todas, en las buenas, en las malas, estando físicamente o no estando físicamente, como en este caso, que por ejemplo yo estoy en Medellín y él está en Bolívar. Mi papá, así no esté presente físicamente, siempre es un apoyo impresionante. Televidentes, como siempre lo he dicho, el tiempo en televisión es oro. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. No sin antes darle las gracias a nuestro invitado, a Héctor, a su esposa Azucena, a su hija Claudia y a la prima Ana María, por habernos dejado entrar, por haber escuchado todas esas historias tan maravillosas. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.